¿Acaso los villanos de Dragon Ball GT pueden regresar para volverse canónicos en Dragon Ball Super? Como sabemos, Dragon Ball GT fue una de las franquicias más famosas de Dragon Ball. Ya al finalizar la saga de Majin Buu, una gran cantidad de público esperaba por una nueva adaptación de esta serie. Fue entonces cuando a las brillantes mentes de Toei Animation se les ocurrió sacar una continuación no canónica, prescindiendo por completo del libreto y de las decisiones de Akira Toriyama, y el resultado fue Dragon Ball GT. La verdad sobre la calidad y la opinión que podemos tener sobre esta serie, existen bastantes posturas. Desde mi punto de vista, Dragon Ball GT es mi menos favorita, y sin embargo debo reconocer que posee villanos bastante asombrosos, como por ejemplo el poderoso Baby, Super Androide 17, o el malvado dragón maligno Evil Shenlong. Pero, ¿acaso es posible que Akira Toriyama los vuelva a escribir para convertirse en personajes dignos del canon de esta serie? Pues para responder a esta gran pregunta, el día de hoy hablaremos de los villanos de Dragon Ball GT y su posible regreso. Advertencia, este video está basado en datos oficiales, sin embargo las teorías y deducciones son de carácter personal. Si tuviera que adivinar, diría que los productores de Toei Animation se tomaron bastante tiempo para decidir quiénes serían los villanos principales de las próximas sagas de esta aventura. El primero de ellos es Baby, el cual posee un trasfondo bastante interesante y que analizaremos más adelante. El otro es Evil Shenlong, también conocido como el dragón maligno. Finalmente tenemos al Super Androide 17, el cual es un villano un poco más cuestionable, y que ciertamente tuvo un papel protagónico por pocos capítulos, pero que aún así se mantiene en la memoria de todos los fans de esta serie. Pero ¿acaso es posible que estos personajes regresen a la vida, esta vez como personajes canónicos? Pues para empezar, sabemos que ya se había hecho esto antes, y el caso más claro es el de Broly, un personaje que antiguamente era simplemente considerado como un spin-off, o que realmente no era canon, y sin embargo, gracias a su enorme popularidad y aceptación tanto en Japón como en el resto del mundo, el maestro Akira Toriyama decidió volverlo canónico. Por lo tanto, no es imposible que un personaje no canónico pase a ser canonizado por Akira Toriyama. De modo que desde un punto de vista pragmático, no tenemos ningún problema para esto. Simplemente basta con que estos autores así lo decidan. Los personajes de Dragon Ball Z y Dragon Ball Super realmente pertenecen a Akira Toriyama, ya que él fue su creador y puede utilizarlos como lo desee. Sin embargo, personajes como Baby, el Super Androide 17 o los dragones malignos realmente no fueron creados por Akira Toriyama, sino que fueron diseñados, creados y producidos por una empresa llamada Toei Animation. Por lo tanto, Toriyama no puede directamente utilizar estos personajes ni tampoco sus nombres. Pero entonces, ¿cómo es posible que Broly fuera canonizado? Si es que este personaje no fue creado directamente por Akira Toriyama, pues esto fue gracias a un acuerdo, ya que durante el proceso de producción de la película, los directivos de Toei Animation fueron quienes le pidieron a Akira Toriyama que creara este personaje, ya que sabían de su enorme popularidad. De modo que la inclusión de un personaje o villano como Baby o los dragones malignos debería tener la aprobación de los miembros de Toei Animation. Si bien es cierto, Akira Toriyama no puede utilizar libremente el nombre de Baby o los dragones malignos, sí que puede crear personajes que hagan referencia a estos otros. Y esto podría resultar tanto en el caso de Baby como del Super Androide 17 y de los dragones malignos. Pero vayamos por partes, comencemos hablando del poderoso Baby. Tal vez aquellos fans más jóvenes todavía no recuerdan o reconozcan a este personaje, pero ya hace bastante tiempo, en la extinta Dragon Ball GT, se nos presentó un villano bastante particular llamado Baby. Se trataba nada menos que de un arma biológica, una especie de bioandroide con aspecto de gelatina, el cual tenía la capacidad de apoderarse de otros seres vivos, obteniendo sus poderes y convirtiéndolos en máquinas de combate.
Esta poderosa criatura fue creada por un científico de los Sufuruyín, el cual, con mucha sed de venganza en contra de los Saiyajin, creó esta arma con el único objetivo de erradicar a todos los Saiyajin que existen. Baby, por lo tanto, es uno de los personajes más importantes de la primera saga de Dragon Ball GT. Su aparición fue en el espacio exterior, cuando casualmente Goku y compañía se cruzaron con esta criatura, y trayéndola a la Tierra, lo convirtieron en uno de los seres más peligrosos que hubiera pisado este planeta. En cuanto a la canonización de este personaje, esto resulta bastante probable, y no estoy diciendo que Baby aparecerá como tal con ese nombre, sino que podría existir otro personaje con sus mismas características. En otras palabras, Akira Toriyama podría crear un nuevo personaje, pero que no sea Baby exactamente, y sin embargo que mantenga todas sus características y cualidades. Por ejemplo, en lugar de utilizar a los Sufuruyín como los creadores de Baby, Akira Toriyama podría inventar otra raza, con una historia semejante a la de los Sufuruyín, como por ejemplo la raza de los Heresianos, los cuales, luego de haber sido invadidos y masacrados por los Saiyajin, podrían haber creado un arma biológica muy poderosa, la cual se convertiría más adelante en Baby. Pero de hecho, hasta donde tengo entendido, los Sufuruyín también fueron mencionados en una parte del manga canónico de Dragon Ball Super, por lo que estos también podrían estar presentes en la fabricación de este Baby. Otra de las cosas muy impresionantes es que unos personajes misteriosos con un aspecto muy parecido al de los Sufuruyín aparecieron en la saga de Granola y eran los responsables de la creación del androide número 73. Por lo que todos estos elementos podrían dar lugar al nacimiento de un nuevo villano, mucho más poderoso, inspirado en Baby, el cual podría ser una amenaza muy grande para todo este universo. En cuanto a los dragones malignos, estos son los villanos de la última temporada de Dragon Ball GT, y ciertamente están muy bien pensados, pues su trasfondo y su lore los convierte en villanos perfectos para esta serie. Pues desde el principio de Dragon Ball Super, uno de los elementos más importantes fueron las esferas del dragón, objetos y reliquias mágicas que eran capaces de conceder cualquier deseo, y que en líneas generales movían toda la trama. Por lo tanto, no sería nada raro, y de hecho sería bastante poético, que una de las sagas finales de Dragon Ball se refiera precisamente a enfrentar a estos villanos, a unos dragones que por algún motivo se habrían vuelto malignos. Akira Toriyama podría utilizar sus propios dragones malignos, no como los que vimos en Dragon Ball GT, sino que incluso podría utilizar a dragones divinos como Shenlong o Porunga, para convertirlos en seres malvados. De hecho, los dragones malignos podrían seguir manteniendo su aspecto original, como dragones celestiales chinos, de aquellos que parecen grandes serpientes, y utilizar su poderosa magia en contra de los guerreros Z y de todo este universo. Incluso un dragón divino muy poderoso sería capaz de crearse un avatar o un cuerpo de batalla, para manifestarse físicamente y enfrentar a los rivales. Ciertamente estas criaturas conocidas como los dioses dragón poseen un potencial enorme para convertirse en futuros villanos, y que Akira Toriyama podría utilizar si es que lo deseara. Por supuesto, sin utilizar ni los diseños ni los nombres originales de Toei Animation. Finalmente, hablemos del Super Android 17. Si bien es cierto, tanto Baby como los dragones malignos fueron villanos muy bien pensados y con un gran trasfondo, creo que no podemos decir lo mismo del Super Android 17. Baby representa el deseo de venganza de una raza legendaria conocida como los Sufuruyín, mientras que los dragones malignos representan las consecuencias de los actos irresponsables de los guerreros Z, quienes utilizaron las esferas del dragón una y otra vez de manera egoísta, y por lo tanto, su existencia no solo es posible, sino que resulta necesaria para que nuestros héroes enfrenten las consecuencias de sus propios actos. Pero en el caso del Android 17, creo que su origen salió prácticamente de la nada, y es que solamente tenemos que verlo por un momento. Y cuando te cuente la historia del origen de este villano, creo que estarás de acuerdo conmigo en que no se compara al trasfondo que poseen los dos anteriores. Resulta que en el infierno un androide, el cual era conocido como el Dr. Mew, se encontró con otro androide, el Dr. Gero, y ambos se dieron la mano para trabajar en un nuevo experimento. De alguna forma misteriosa y sacando materiales de quién sabe dónde, nuestros dos ancianos amigos
lograron construir nada menos que un androide, el cual casualmente era idéntico al androide número 17. Algo que resulta todavía más chocante, si es que recordamos que el androide número 17 realmente no es un androide, sino un ser humano modificado. Sea como sea, los villanos lograron sacar este androide del infierno y enviarlo a nuestro planeta, donde literalmente se fusionó con el androide 17, dando origen al super androide 17. ¿Cómo se fusionaron? Pues nadie lo sabe. Supongo que la respuesta sería la tecnología. Pero el resultado de esta alucinante fusión sería este villano. A diferencia de su historia de origen, el diseño de este super androide sí me gusta bastante, pues se ve mucho más radical y salvaje que el androide 17 original. En este punto, creo que lo único que podríamos rescatar de este personaje es exactamente eso, su diseño. Pues dándole algunos arreglos y algunas actualizaciones, creo que tendríamos un personaje memorable y muy poderoso. Sin embargo, Akira Toriyama tendría que trabajar bastante con la historia de origen de este androide. Para empezar, no tendría que ver nada con el androide 17 original, sino que debería tratarse de un androide completamente diferente. Tal vez un nuevo modelo creado por el Dr. Gedo, el cual se podría salir de control, o algo así. Sea como sea, creo que también podemos tener algo de potencial de este personaje. Así pues, y en conclusión, esta sería la respuesta. Los villanos de Dragon Ball GT no solo pueden regresar a la historia canónica, sino que serían una gran inclusión a este lore, ya sea manteniendo sus nombres originales por medio de un acuerdo con Toei Animation o con nuevas versiones actualizadas que hagan referencia a los originales. Si te gustó este video, activa la campana para que no te pierdas ninguna respuesta canónica u oficial a las preguntas de Dragon Ball. Yo soy Kennel y esto es Indie Arts, donde hablamos de anime y videojuegos.